convoca a todos, ¿viste? El tema de las emociones han tenido muchas veces mala prensa, ¿viste? Como que enojarse, asustarse, Sí, hay una preocuparse. peli de Disney que es bárbara, si no la vieron, háganlo, Intensamente, que habla justamente de las emociones y que ha sido motivo de estudio de muchos neurocientíficos, psicólogos. Te diría que es bárbara neurocientíficamente. Yo cuando la vi, viste, con cierta desconfianza. Cuando uno dice, bueno, van a hacer una superproducción de algo que yo sé mucho, que he estudiado, decís, a ver qué pavada ¿Para dicen dónde acá. van? Claro. Claro, y la verdad es que está excelente. Habla básicamente de las emociones más básicas. Existen distintos tipos de emociones. Las emociones básicas son aquellas que están presentes en todas las personas, en todas las culturas, digo, que no tienen tanto componente social o cultural, sino que son más innatas, ¿no? Como que vienen con nosotros, que son la alegría, la sorpresa, el miedo, la tristeza, el enojo y el asco, ¿no? Que de esas 6 hay 5 que están representadas en la primera peli y están muy bien representadas, ¿no? Como algo que se dispara automáticamente, que de vuelta tienen mala prensa porque a veces tienen un impacto negativo en nuestras decisiones, si mandamos un mail enojado, si tomamos una decisión con mucho miedo, eso no suele ser una buena cuestión, pero lo cierto es que neurobiológicamente y como personas están ahí para ayudarnos, ¿no? Son señales de alarma que dicen, atención acá, algo importante está sucediendo. Y después existen otras emociones que son más complejas, que creo que se van más como en la segunda peli, que tienen que ver con la vergüenza, la culpa, ¿no? Emociones que si bien obviamente pueden estar presentes en distintas culturas, no tienen esto que están presentes en todas las especies, por ejemplo, ¿no? Las básicas que yo mencionaba están presentes en todos los animales, vienen con nosotros. Uno puede de alguna manera interpretar la cara del otro y ya saber qué es lo que el otro siente cuando hablamos de esas básicas, mientras que con las más complejas o más sociales es diferente, ¿no? Así que habíamos hablado en la última columna de toma de decisiones y me pareció, a tanto hablamos de cómo pensamos, ¿Cómo está sentimos? bueno también el cómo sentimos y qué nos vienen a traer a nuestra vida cotidiana las emociones y cómo poder usar la información que traen a nuestro favor, ¿no? Desde un punto de vista científico hay obviamente muchas definiciones de lo que son las emociones. Pero lo que todos estamos de acuerdo es que son señales de alarma que se disparan automáticamente cuando algo con respecto a mi bienestar se está poniendo en juego. Si ahora yo veo entrar a alguien con un palo, automáticamente, inclusive sin que yo tome conciencia, mi cuerpo reacciona frente a eso porque algo importante para mi bienestar está pasando. Y lo mismo si viene mi marido con unas flores, digo, no son siempre las negativas. Las emociones positivas también te están diciendo, che, algo para tu bienestar está pasando, está sucediendo. Poné todo tu recurso y tu alerta. Son respuestas bastante automáticas, que eso es lo que me parece interesante porque muchos piensan que la forma de gestionar las emociones es suprimirlas, ¿no? Como decir, bueno, no me enojo, no me voy a enojar, la próxima no me enojo o no me voy a asustar, y lo cierto es que no puedes hacer eso porque es automático, no es algo que vos puedas modificar el disparo. Sí podés después gestionarlas distinto una vez que se dispararon, reconocerlas, tener técnicas de gestión emocional, pero suprimirlas no es una buena opción. Primero porque no vas a poder y muchas veces las agrandan, y además porque tiene consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. Sí, pareciera que a veces, justamente viniendo para acá, escuchaba a Lali, ¿no? Que daba, ¿no?, una suerte de reflexión y conclusión de esto de que parecería que tenemos que estar nosotros los artistas, o cuando tu vida es reflejada en redes como algo lindo, mirá todo lo que te pasa, vas a ir a River, tenés una pareja, tu vida es alucinante, pero ¿cómo estás un poco triste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sentís a veces vacía? Y ella decía, la verdad que es algo medio natural del ser humano, no tener días altos. Uno puede estar en un buen momento, al mismo tiempo tener un día más triste. Bueno, qué suerte, claro, que lo traes, porque una emoción no es exactamente lo mismo que un estado de ánimo. Las emociones son están todo el tiempo variando, ¿no? Imagínate inclusive una situación muy triste, vos estás en un momento con esa tristeza y alguien te cuenta un chiste y te reís y después algo te asusta, ¿no? Están todo el tiempo disparándose automáticamente, crecen en intensidad, ¿no? Como que tienen un pico de intensidad, después empiezan a decrecer y después aparece otra y otra. En otras circunstancias, digo, y lo que es diferente a un estado de ánimo es que eso se sostiene en el tiempo, ¿no? Que es un estado de ánimo que puede ser un estado de ánimo depresivo, con sensación de tristeza o decaído, digo, no estoy hablando de diagnósticos, estoy hablando de cuando no es me siento triste porque me dijeron esto y después en un rato me voy a sentir contenta, después pienso en eso y me vuelvo a sentir triste, sino que está como sostenido en el tiempo, ¿no? Y tanto uno como el otro son esperables, digo, y son parte de cómo procesa el cerebro la información y de quiénes somos como humanos, así que definitivamente no debería ser algo que yo
no pueda compartir, ¿no? O que no pueda decir, che, hoy estoy triste, hoy mirá que vengo medio, no sé. Y hay que permitírselo, porque siento que como sociedad muchas veces no nos permitimos, ¿no? No nos damos lugar para esa emoción de, che, hoy triste, hoy miedo. Como que siempre tenemos que estar alegres, contentos para un otro. Sí, o siempre ser sumamente racionales y que la emoción no impacte en lo que vos haces. Y eso es una pavada, digo, si lo pensamos como una señal de alarma de que algo está pasando, ¿cómo? Vos no le dirías a un avión que saque la alarma de que quizás no están bajando los flaps, ¿no? Entonces, son señales de alarma que tenemos que aprender a escuchar y actuar en consecuencia. Saber que si actuamos en ese pico, que es muy corto, lo bueno es que es corto, ¿no? El enojo inicial te dura poco tiempo. Entonces, si actuamos en ese pico, probablemente tomemos decisiones que no son del todo beneficiosas. Si le contestás a tu jefe un mail cuando estás enojada, probablemente digas algunas cosas que después te arrepientas, ¿no? Pero sí entender que ese pico baja y que tengo que haber escuchado, che, ¿qué fue lo que me enojó? ¿Qué fue lo que me puso así? ¿Cómo puedo cambiar esta situación y poner estrategias de gestión emocional en el medio? Pero otro punto que me parece interesante traer acá es que las emociones son contagiosas. Las emociones se contagian de persona a persona. Y esto tiene que ver con un mecanismo que tiene que ver con la evolución, ¿no? De vuelta, imagínense que yo estoy mirando para allá y ustedes tres están mirando para acá. Y yo de repente pongo cara de pánico y me tiro abajo de la mesa. Ustedes sienten ese miedo. Igual, me tiro abajo de la mesa. Claro, que no sepamos qué pasa. Exactamente, ¿no? Hay unos videos en Reels que están buenísimos, que alguien hace como el chiste que está asustado y el que está al lado larga todo lo que tiene. Sí. Este mecanismo es un mecanismo de supervivencia que tenemos los seres humanos, que es una única fuente de información, protege a todo el grupo, ¿no? Entonces, las emociones son contagiosas para que una única fuente de información de un peligro o de algo positivo se contagie muy rápidamente para que todos nos metamos abajo de la mesa si algo pasa, ¿no? Entonces, es importante entender que son contagiosas y que hay algunas personas que contagian más las emociones que otras y que no todas nos contagian las emociones por igual. Por ejemplo, si nosotros creemos que tenemos algo en común, tenemos más chance de contagiarnos la emoción del otro, ¿no? O nos contagiamos más las emociones de las personas que admiramos, o nos contagiamos más las emociones de las personas que creemos que son nuestros líderes, o por ejemplo. Con las cuales más empatizamos. Claro, bueno, está muy cerca, obviamente, el reconocimiento emocional o el contagio emocional de la empatía en sí mismo. Pero esto me parece que es pertinente porque a veces no tenemos tan en cuenta, ¿no? Que la manera en que nosotros nos presentamos, o la manera en que hablamos, o la expresión emocional que brindamos, bueno, tiene un impacto en el otro también, ¿no? Y está bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, uno puede querer imprimir cierta emoción en un equipo determinado. No sé, si quiero imprimir motivación o alegría antes de un programa, bueno, tenés que entender que tu cara la va a transmitir, ¿no? Comunicáselo a tu cara, ¿viste? Comunicáselo a su cara, bueno, porque una de las cosas que se discutió mucho en ciencia con respecto a las emociones básicas era qué venía primero, ¿no? La expresión emocional o el sentimiento, pues la emoción en sí misma, ¿no? Porque, digo, todas las emociones tienen distintos componentes. Hay un componente fisiológico, aumenta la tasa cardíaca, la sudoración, la presión sanguínea. Incluso de postura corporal. Exacto, hay una expresión que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la cara, eso se contagia de vuelta. Es como si yo pongo cara de algo, vos te mimetizás con lo que yo pongo, entonces si pongo cara de pánico, tu cara hace lo mismo y vos te empezás a sentir así porque tu cuerpo, tu cerebro lee cómo está tu cuerpo, entonces ahí se da ese contagio, ¿no? Pero este contagio no se da exclusivamente el del cara a cara. Durante muchos años pensamos que el mecanismo de contagio emocional era por el rostro o por la posición del cuerpo, ¿no? Entonces, si yo ponía cara de pánico, vos sin querer, no conscientemente, tu cara copiaba la mía y vos entonces sentías ese pánico porque leías que tu cerebro lee que tenés cara de pánico. Pero también se ha mostrado que este contagio se da en redes sociales. Hubo un estudio que se hizo con miles de usuarios en los cuales manipularon la cantidad de comentarios positivos que veían las personas y eso generó comentarios positivos, y cuando vos ponés muchos comentarios negativos, eso genera comentarios negativos. Es decir, el contagio no tiene que ver solo con la cara, que eso fue un gran hallazgo en neurociencias, porque nosotros teníamos como esta explicación de, bueno, es las neuronas, viste, de espejo, estas que hacen lo mismo que el otro, y lo cierto es que también tiene que ver con otros mecanismos más sociales que son importantes tener en cuenta también y que nos llevan a usar estas redes sociales con más cuidado, ¿no? Tener cuidado que aquel comentario de hate no hace otra cosa que generar más hate. El efecto dominó. Exactamente. Hay que estar muy atento también a ser un poco más consciente de cuánto de lo que el ambiente está generando me está impactando en mi manera de ver esa situación. Ahora, María, te ¿no? llevo al Mundial. Estamos por empezar con otra Copa del Mundo. tema. Argentina ya está en Kansas. ¿Se da
también ese contagio emocional. Sí, se da. Desde el punto de vista de los argentinos, la sociedad, cómo también lo vivimos. Sí, se da y modifica bastante la experiencia emocional, porque vuelvo a este punto de las emociones se disparan automáticamente, crecen en intensidad y bajan de intensidad. Ahora, como se contagian, cuando la emoción es colectiva, yo, no sé, estoy eufórica por el partido, y cuando estoy bajando, vos estás eufórica por el partido. Entonces lo que tienen las emociones colectivas cuando se experimentan colectivamente es que duran más y son más intensas. Hay una cuestión como de mayor intensidad, porque está la propia y el contagio del otro al mismo tiempo. Bueno, eso pasó cuando salimos campeones del mundo, que vinieron los campeones acá a Buenos Aires con la copa y ese recorrido en el micro, y estábamos todos como, era algo que no, viste, íbamos increyendo con esa emoción. Claro. A medida que veías al resto. Y a diferencia de la individual, que quizás no sé, te dan una re buena noticia, estás contento, y después a los 20 minutos como que se te pasó. Acá era como una retroalimentación constante, ¿no? Y esto está bueno traerlo con el Mundial, primero porque nos hace sentir uno, esto que hablábamos el sentido de pertenencia, que a veces a los argentinos nos cuesta un poco, ¿no? Estar todos unidos bajo una misma, no sé, un mismo objetivo, una misma bandera, sentirnos todos equipo, que me parece que el Mundial trae eso, pero bueno, también estar atentos que cuando la emoción es positiva, todo bien, pero también si algo se complica o qué sé yo, no digo que no, en el juego en sí mismo, pero si nos enojamos con un referee, si nos enojamos con otro partido, que también es emoción negativa, se puede llegar a escalar, ¿no? Por eso pasa tanto que, no sé, hay ataques cuando estás en grupo, ¿viste? Que cuando estás en grupo haces cosas que solo no harías, ¿no? Porque te da esta cuestión como de reverberación emocional. Entonces también está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Festejar, sentirnos uno, disfrutar el Mundial, disfrutar que la Argentina, nada, siempre es protagonista y sentirnos así, pero estar atentos también a, bueno, cuidado que cuando nos enojamos con lo que está sucediendo, lo que fuera, puede repercutir. Con el pánico. Yo me acuerdo el Mundial pasado, no me acuerdo en qué partido, yo soy pésima. El primero, con el que perdimos Arabia. No, uno que nos metieron un gol que ya había terminado. Países Bajos. Sí, que vos veías con Francia. A los que estabas bien, los que estaban con vos ahí ahí se mezclan todas las emociones, miedo, ira, pasó alegría. De todo, partidos. De todo, y personas que quizás no están tan involucradas con el tema del fútbol se sienten muy emocionadas porque es esto del contagio, no es tanto el partido, pero cuando ves al otro sufrir por... Bueno, pasa mucho en las casas donde por ahí la mujer no es tan futbolera, el marido es fanático de un club X, River, Boca, que la mujer por ahí no le da mucha bola al fútbol y dices, prefiero que gane River, no me importa con tal de que, viste, verlo bien, porque cómo le repercute eso después desde el punto de vista emocional, ya sabes que va a estar caído, deprimido, triste, que va a ser un domingo, entonces decís, che, pará porque me lo contagia a mí además. No, y además a él de último decís, bueno, él está viendo River, pero cuando en todo salís a la verdulería y están todos contentos, bueno, o todos preocupados, o todos asustados, digo, es como imposible no contagiarte emocionalmente. Y a nivel país, porque decimos es un parate, obvio que esto sucede en el mundo, pero es verdad que hay una suerte de paréntesis en el año a propósito de la Copa del Mundo, que es como que uno está como medio todo, flotando. Sí. Se para todo en el último mundial, que encima fue noviembre, diciembre, después se sumó enero y febrero, fueron 4 meses, viste que se paró Argentina, ¿no? Entonces es interesante, porque quizás cuando es una sola persona te lo contagia de una manera, pero después en el laburo, en la verdulería, en la calle, entonces se hace como una emoción muy fuerte, y además lo que tiene la emoción compartida o la emoción compartida asociada a un deporte es que está más permitida, ¿no? Como que, no sé, si a mí me dan una buena noticia en el laburo, no sé si da para que yo salte, ¡qué genia! En cambio, cuando es compartido, tiene que ver con un deporte, tiene que ver con algo que nos une a todos, se permite una expresión más libre de la alegría asociada a tantas alegrías que nos ha dado este deporte. Así que, sí, me parece que es importante tener en cuenta esto, las emociones están siempre presentes, no hay que suprimirlas, hay que aprender a gestionarlas, cuidado con tomar decisiones cuando está demasiado activado y... En el caso de las emociones positivas que nos pueda traer el Mundial, disfrutarlas, y si nos trae emociones más de valencia negativa como miedo, ansiedad, enojo, bueno, nada, estar atentos a ese efecto contagio para que no las sintamos más fuertes de lo que en realidad nos pueden ayudar a sentirlas, ¿no? Las emociones están, no podemos ir contra ellas, sino atravesarlas y vivirlas como corresponde, que no se conviertan en estados de ánimo nada más, que dure un ratito y después... Estar atento, eso me parece que está bueno lo que trae Agus, vos sabés que yo además trabajo en la clínica
práctica más allá de la divulgación y saber que es una señal de alarma si uno nota que una emoción o un estado de ánimo se sostiene por más de 2 semanas y esa tristeza no es que va y viene, sino que se sostiene a lo largo del tema. Por 2 semanas. Bueno, no quiero ser exacta, pero si vos ves que, claro, y otra diferencia es que la tristeza en general tiene un motivo, o la preocupación tiene un motivo. Estoy triste porque me pasó esto. Cuando la tristeza, estoy triste por todo, no sé bien por qué, es una señal de alarma. No quiere decir necesariamente que sea un problema, pero hay que estar atento y si vemos que se sostiene, hacer una consulta porque hay muchas formas de ayudarnos con respecto a esto. Gracias, María. Un placer como siempre. Hasta el próximo.